Muy buenas tardes a todos. Vamos a empezar con la clase de hoy, martes 5 de octubre, hablando de instituciones procesales. En las sesiones anteriores estuvimos mencionando primero el tema de jurisdicción y definimos qué era jurisdicción y todo esto. Y en la clase anterior estuvimos hablando de competencia. Entonces definimos qué es competencia. Y básicamente la definición más simple que le podemos dar a la competencia es la forma como se distribuye la jurisdicción. Esa sería la forma más fácil de definir competencia, ¿cierto? La forma como se distribuye la jurisdicción. La competencia nos ayuda a determinar quién es el juez natural. Es decir, quién es el funcionario encargado de solucionar un determinado conflicto. Eso es lo que nos da o lo que nos muestra la competencia. Y esto debido a que existe un principio que se llama el principio del juez natural, que está dentro del artículo 29 de la Constitución, que es el debido proceso, y que hace referencia a que en Colombia usted solamente tiene un juez que es competente. ¿Por qué razón? Porque al tramitar los procesos que se llevan en mi contra en ese juzgado, se me garantizan a mí una cantidad de derechos. Entonces, si a mí no se me tramita el proceso ante el juez que se ha determinado para el mismo, vulnerando el principio del juez natural, se me está vulnerando una garantía constitucional. Entonces, por eso es muy importante. Fuera de eso, si actúa un juez que no tiene competencia, todo el proceso, todo entero, sería anulable. O sea, perdimos el tiempo mono y tocaría volver a empezar. Entonces, grave, entonces hay que hacerlo correctamente. Para poder identificar, dígame. Una preguntita. ¿Hasta qué punto puede llegar un juez que no sea competente y que el proceso sea anulado? Me explico. Yo soy el juez, entonces me llega el proceso, entonces yo lo miro, lo abro, lo leo, digo, no, yo no soy competente, lo puedo devolver. ¿O hasta dónde? O sea, él va a la mitad analizando otra parte y digo, es que yo no era competente, entonces se perdió todo eso y queda anulado el proceso. Muy buena pregunta, Luis. Se supone que el juez debería, desde el principio, cuando usted le presenta la demanda, analizar y decir, yo no soy competente, men. O sí, sí lo soy, vamos a darle trámite. Pero si el juez por alguna razón no se da cuenta, no hizo el estudio de manera correcta, estaba durmiendo viendo novelas cuando yo estaba explicando esto en la clase, ¿sí? Se puso ahí a arreglarse el cuerito de una uña aquí, no escuchó cuando se dijo Estaba comiendo, Lucho, estaba comiendo. No, porque uno comiendo sí puede ver algo y estar más o menos pendiente, ¿sí? No le pone atención tanto a lo que está comiendo y facilito de muerde uno y se hace mera ampolla. O no para bolas y se dedica a comer, pero digamos que al menos le doy el beneficio de la duda. Pero si está usted, por ejemplo, viendo aquí la novela en una pantalla y aquí viéndome a mí, graves, ¿sí? Graves. Sobre todo porque yo no tengo la música de las novelas de tan, 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 y entonces el primer plano. ¡Oh! ¡Oh! No, sí, como pasan eso. Entonces, la vista se va, se le voltea a uno. Entonces el juez estaba ahí entretenido. Se siguió con el proceso. ¿Y entonces qué hacemos ahí? La nulidad tiene que ser solicitada, ¿sí? Las cosas no son nulas así de la nada. ¡Ay, mira, un proceso nulo! ¡Velo, velo, velo! ¡Mira qué belleza! No. Usted tiene que solicitarlo. Pues si nadie da cuenta de la nulidad, jodidos, ¿sí? Nadie se dio cuenta. Pero si alguien pide la nulidad, todo enterito a la caneca, men. Enterito, vea. Pan y a la caneca. Todo. Y a volver a empezar. Porque estamos vulnerando garantías constitucionales. Y eso tiene
problemas muy graves, sobre todo con los términos, porque hay muchos procesos que dependen de unos términos en tiempo, que si eso se vulnera, graves, por ejemplo, los procesos de prescripción, los procesos que tienen caducidad la acción, en penal que usted tiene que tener cierto tiempo para la investigación, cierto tiempo para el juicio, cierto tiempo para... Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, perder todo eso es o sea, es un golpe duro, ¿listo? Pero tiene que ser pedido por alguien. En el 90% de los casos, diría yo, el juez se da cuenta cuando hay una falta de competencia. Ese otro 10% es el margen de error. Lo bueno es que el proceso tiene dos filtros. El primer filtro es el juez cuando analiza para saber si admite la demanda o si la rechaza por falta de competencia. Y el segundo filtro es el demandado. Cuando el demandado va a contestar la demanda, lo primero que debe hacer el demandado también es revisar que el juez no vaya a ser falto de competencia o de jurisdicción. Y en caso tal de que se dé cuenta de eso, debe proponer una excepción previa y decirle, señor juez, antes de que analicemos quién tiene la razón, antes de que nos metamos a mirar si tiene la razón este o si la tengo yo, la prueba de este, la prueba, antes de eso, resuélvame esto. Usted no tiene competencia por esto, esto, esto y esto. Y entonces el juez tiene que resolver y definir. Si el juez ahí define, sí señor, tiene usted toda la razón, no tengo competencia, rechaza, lo que se haya actuado se anula y se envía al juez competente. ¿Listo? Si el juez por el contrario dice, no, yo sí tengo competencia, pues el proceso sigue. ¿Listo? Entonces, el proceso tiene dos filtros. Entonces, yo creo que por ahí en un 99% de los casos, o se la pilla el juez o se la pilla el demandado. Y solo un 1% o de pronto hasta menos serán casos en los que pasan los dos filtros y después eso genera problemas. ¿Listo? Pero yo creo que es más o menos esa proporción, porque al menos lo que son los jueces son muy cuidadosos de eso y nosotros como abogados, cuando estamos contestando demandas, también aprendemos a volvernos cuidadosos con eso para evitar problemas. Entonces es algo que uno va adquiriendo, ¿sí? Como después de que usted se intoxica con un producto lácteo, usted ya no se vuelve a tomar una bolsa de leche ni un yogur sin mirarle la fecha de vencimiento. Después de que esa vuelta lo tiro a la cama y o al baño durante 1 o 2 días, usted siempre dice, ve, me voy a tomar este yogur, ¿cuándo se vence? Ah, sí. ¿Sí o no? Más o menos así pasa. Profe, y en Dígame. caso tal de que llegue un proceso de esos a filtrarse, pues la posibilidad muy poca, la sentencia sería válida si después se dieran cuenta. Hasta que no se anule, sí, acuerde que todos los actos se presumen válidos hasta que sean declarados nulos. Entonces, si nadie se dio cuenta, negro, el proceso siguió, la sentencia se aplicó, todo. Y Cosa juzgada. después, por allá en los anaqueles de la historia, alguien dirá, uy, a ese man le hicimos un daño, eso estaba mal hecho. Sí, eso puede pasar en la historia. O puede que ni siquiera nadie se dé cuenta. Porque los actos se presumen válidos hasta que no sean anulados. ¿Listo? ¿Y qué hacemos desde ya nosotros dos jueces que hagan lo mismo basándose en esa sentencia? Pero como dos jueces, o sea, que el proceso se presente 2 veces. No, que sea un proceso parecido. Y Que que otro llegue juez otro vaya a juez de fallar y que se perezoso, base en la sentencia. que llegue de perezoso y diga, ve, aquí una sentencia parecida. No es jurisprudencia ni antecedente, pero es parecida. Y Sí, proceda, pero él sí sea el competente. Una recta, otra sí. Muy enredado. A ver, tenemos un juez que Yo falló sin tengo un juez competencia. que Y no era nadie dio cuenta. competente, pero igual falló y falló bien. Sí, No era solo que no era el competente. competente ya. Exacto. Y entonces, Llegó lo que otro vos decís es juez. si esa sentencia hace o no hace, o sea, forma o no forma precedente judicial obligatorio, pues. Sí. La respuesta sería, mientras no esté anulada, sí. Si se anula, no. Pero si la sentencia no está anulada, es una sentencia válida. Tiene que ser precedente. Todas las Es válida. sentencias hacen, todas las sentencias hacen parte del precedente.
No, Lucho, para lo que que pasa es que hablemos del una cosa es precedente que la judicial anulen obligatorio. porque no era el competente, pero puede estar bien hecha y bien juzgada. ¿Qué pasa que no era el competente? No, 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 Que eso es otra yo cosa. entiendo, pero entonces yo le pregunto al profesor, independiente de que esté, que sea el juez el competente o no, pero entonces mi No, pregunta hay es, dos ¿todas clases de las precedentes. sentencias hacen parte del precedente? Sí y no. Hay dos clases de precedentes. El precedente horizontal y el vertical. El precedente horizontal son las mismas sentencias mías. El vertical son las sentencias del superior jerárquico. ¿Listo? Para que algo se vuelva precedente judicial obligatorio, es decir, que yo tengo que seguir fallando de la misma manera, tienen que haber 3 sentencias en un mismo sentido. Y a Lo mismo partir de que, ahí, sentido. O sea, todas tienen que fallar de la misma manera, en 3 oportunidades diferentes. Y a partir de ahí, ya se va volviendo obligatorio. Antes de que hayan las 3, no. Pero después de las 3, sí. Entonces yo estoy obligado a fallar en un caso similar de la misma forma, a menos de que sustente muy bien por qué me estoy alejando del precedente. Porque si yo vengo fallando negro, 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 blanco, yo tengo que decir, hey, un momentico, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué en este caso es blanco y no negro como en todos los anteriores? ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace el precedente. Eso facilita la labor de los jueces en cierto sentido y además le da seguridad jurídica a la gente, porque se van construyendo unas líneas como unos rieles que usted más o menos en los casos análogos usted dice, esto se debe resolver así. ¿Ya? Entonces, eso le da seguridad jurídica a las personas porque ya saben cómo se resuelven ciertas cosas. Por ejemplo, el que da por detrás paga en los accidentes de tránsito, ¿sí o no? Básicamente es eso. Tantas veces ha pasado que entonces ya se dice, no, 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 si usted choca a una persona en la parte de atrás del vehículo, usted respóndeme. ¿Por qué? Porque si usted deja la distancia adecuada y frena y no sé qué, entonces no le checa. Puede haber un caso en el cual no, por ejemplo, usted está así parado y el de atrás reversó y le pegó. ¿Ya? Entonces el juez puede decir, venga, en este caso no, porque es que no fue que este le pegó a aquel, sino que el de aquel reversó y le pegó a este. ¿Sí? Que es diferente el asunto. Entonces, ahí hay que explicarlo. Pero entonces el precedente funciona de esa manera. Y ahora la otra pregunta, esa sentencia que jurídicamente está bien, pero el juez la emitió sin ser competente o sin tener jurisdicción, ¿qué pasa con ella? Entonces la cuestión es que como la sentencia es válida hasta que se anule, la sentencia hace parte del precedente. En caso pues de que vayan casos análogos, ¿cierto? Más. Se anula, ya no se puede tener en cuenta. profe, aunque el juez se puede apartar del precedente y para hacerlo tiene que explicar los motivos, las razones por las cuales se apartó. Tal cual, tal cual. Profe, y si Dígame. esa que se anula hace parte de, es una de las 3, se anula el precedente también. Sí, sí, claro, porque ya habrían 2 casos, no 3. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya no sería obligatorio fallar de esa forma, pero si usted resuelve ese caso nuevo, pues ya lo vuelve y lo arma, ¿cierto? Ya es cuestión de jugar con eso. Profe, las únicas que son obligatorias son las sentencias de los órganos de cierre, hacia abajo. No, no, no. Las sentencias de la Corte Constitucional, pero que sean sentencias C o sentencias SU. Ese, usted. Porque las sentencias T no, Sí, porque son para el caso concreto. Eso cierto. aplica lo mismo. Si se ha resuelto varias veces, entonces lo igualito. ¿Sí? Entonces, las únicas que salen y ahí inmediatamente todo el mundo las tiene que respetar son las C y las SU porque esas hacen parte del bloque de constitucionalidad. Entonces, eso es como una norma de la Constitución. Las otras tienen que seguir el mismo, así sean de la Corte Suprema de Justicia, tienen que seguir el mismo camino. ¿Listo? Correcto. Muy bien, entonces, ayer hablando acerca de competencia, dijimos que para poder saber entonces si el juez sí es o no competente, yo tengo que analizar unos factores.
Y empezamos hablando del factor subjetivo que va a analizar la calidad de las partes, mirando si al menos una de las partes es una persona jurídica pública. En ese caso va a la jurisdicción contencioso administrativa. Pero si ambas partes son privadas, entonces va a la jurisdicción ordinaria. Luego vamos al segundo factor, que es el factor objetivo. El factor objetivo analiza dos cosas. Primero, la naturaleza del asunto o materia. Entonces, analiza el conflicto, por qué se pelea. Y dependiendo de la naturaleza jurídica del conflicto, podemos decir entonces que le corresponde al juez civil, al juez penal, al juez laboral o al juez de familia, dependiendo de la naturaleza del asunto. Y lo segundo que revisa el factor objetivo, que primero es la materia, lo segundo que analiza es la cuantía. Es decir, el valor económico del bien que está siendo objeto del litigio. ¿Cuánto vale el bien por el cual se está peleando? Y entonces dijimos que se puede dividir en tres: mínima, menor y mayor cuantía. Mínima cuantía de 0 a 40 salarios mínimos, menor cuantía de 40 a 150 salarios mínimos y mayor cuantía más de 150. Dijimos que eso sirve para determinar, en el caso de la mínima cuantía, que le corresponde al juez municipal en única instancia. ¿A cuál juez municipal? Al que nos dijo la materia. Al juez civil municipal en única instancia. Al juez laboral municipal en única instancia. ¿Listo? Si es menor cuantía, le corresponde al juez municipal otra vez, pero ya no en única, sino en primera instancia. Y en segunda instancia, es decir, si hay apelación, le corresponde al juez de circuito. Esa menor cuantía es de más de 40 salarios y menos de 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y la tercera opción es la mayor cuantía, que son los conflictos donde el bien que se está discutiendo vale más de 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En ese caso le corresponde en primera instancia al juez de circuito y en segunda instancia al Tribunal Superior de Distrito, sala, la que nos dijeron arriba, sala civil, sala de familia, sala, ¿ya? La que nos dijeron arriba. Pero entonces también dijimos, resulta que hay algunos casos que no tienen cuantía, donde el conflicto no se versa sobre un bien con valor económico, sino que es algo extrapatrimonial. Y pusimos como ejemplo la filiación. Pedro necesita saber si Juan es su verdadero padre o no. En ese caso, como eso no tiene contenido patrimonial, yo no puedo aplicar la cuantía porque no hay. Entonces, ¿qué hago ahí? Pasamos al tercer factor, que es el factor funcional. En el factor funcional, la competencia se va a distribuir dependiendo de lo que el legislador haya establecido. Entonces, en la ley dice cuáles son los asuntos específicos que conocen los jueces. Y nos mencionan a todos. Entonces usted coge el Código General del Proceso y aparece la competencia del juez civil municipal en única instancia y en primera instancia, del circuito en única, en primera y en segunda, del de familia en única, en primera y en segunda, de los tribunales y de la corte. Y si nos vamos para el Código de Procedimiento Penal, lo mismo. Le dice cuál es la competencia del penal municipal, del penal del circuito especializado, etcétera. Y en laboral lo mismo. Y en administrativo lo mismo. Esas normas entonces otorgan la competencia de manera directa. Y muchas veces uno se queda como, por ejemplo, el matrimonio es un tema evidentemente de familia. Pero el juez que celebra los matrimonios no es el juez de familia, es el juez civil municipal.
La ley dice que el juez civil municipal es el que celebra los matrimonios. Y tiene una razón lógica. En todos los municipios de Colombia hay al menos un juez municipal y no en todos hay jueces de familia, porque esos son de categoría de circuito. Entonces apenas lógico, ¿cierto? Que si la gente se va a casar, pues se pueda casar en su municipio, que no le toque desplazarse a la cabecera municipal para poderse casar. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, fácil. Se aplica primero el factor subjetivo, luego el objetivo. Si yo no puedo aplicar cuantía, aplico el funcional. ¿Listo? Si puedo aplicar cuantía, el funcional no se aplica, porque ya con la cuantía nos dice. Entonces, hasta este momento, yo sé, por ejemplo, que le corresponde a un juez de familia en primera instancia. Perfecto. Y de todos los jueces de familia de Colombia, ¿a cuál? Al de Bogotá, al de Medellín, al de Envigado, al de Cartagena, al de Amazonas. Porque si yo tengo recursos económicos y estoy peleando, por ejemplo, con Sergio, que yo sé que está en una situación económica apretada, yo le podría hacer la zorrada y demando en San Andrés. Vaya, papi, hasta San Andrés, hágale. Y vaya cada vez que haya audiencia, ¿sí? Entonces, para evitar que la gente haga esas zorradas, porque no tiene otro nombre, se establecen unas reglas. Y esas reglas están en el factor territorial. Factor territorial. El factor territorial se relaciona con el espacio en el cual un funcionario público o un funcionario judicial, perdón, ejerce sus funciones. Este factor sirve para determinar a cuál de los varios juzgados de la misma rama y categoría existentes en el territorio nacional le corresponde conocer un determinado proceso. Para establecer el factor territorial, se acude al fuero, que es el lugar donde una persona debe ser demandada o juzgada. El fuero se clasifica en personal o general, real, contractual y algunos especiales. Entonces, en conclusión, para poder determinar efectivamente dónde se demanda, el factor territorial tiene unas herramientas que se llaman fueros. Esos fueros son unas reglas que aplicándolas me dicen dónde se presenta la demanda para un proceso. Si yo los aplico incorrectamente, me equivoco y entonces el juez está actuando sin competencia. ¿Listo? Los fueros de ese factor territorial. Profe, qué pena. Dígame. Estabas diciendo que unas reglas que aplicándolas que pues se acude al fuero. Aplicándolas de manera correcta nos dice quién es el juez competente. Pero aplicándolos de manera incorrecta nos da un juez incompetente. Cuando yo estudié esto en la carrera, hice un mapa conceptual en una herramienta que se llama CMap Tools, que es una herramienta, un software para hacer mapas conceptuales. CMap Tools, es gratis, si lo quieren descargar, lo descargan. Y estudiando, porque mi profesor era muy regularcito para explicar, yo construí este cuadro. Esto es solo el factor territorial. Cada color es un fuero. El fuero personal es el amarillo, el fuero real es el verde, el fuero contractual es el azul clarito, el fuero instrumental es el morado, el fuero de conexidad o atracción es el gris y el fuero hereditario es el rosadito. Profe, muy maluco si no lo comparte en el grupo de WhatsApp.
Tómele la foto negro, Pues sí, pero no es lo mismo. pero ¿cómo no va a ser lo mismo? Hay una tecla que dice print screen, taque, y le toma una foto. Obvio, claro, pero es que yo estoy desde el celular, entonces me toca tomarle una Ah, captura y Pero queda muy también desde pequeña. y no queda Ah, no, Pegado y mono. Lo brincando, tiene me ahí, pegado lo y tiene en el brincando. computador. Lo Ya se manda lo de una vez al comparto por WhatsApp. el grupo, ya. No, mono, entonces varado. Varados por Sigue eso, varado, Luis. varados por competencia. Más Sigue básicamente. varado. Si no vino a Básicamente. tomar y tomar fotos acá. Ah, claro. Entonces, ojo pues. Vamos entonces a ver las reglas de cada fuero para ver de dónde fue que saqué yo semejante araña tan brava, ¿cierto? Empecemos por el primero. Fuero personal, también lo llaman fuero general o regla general. El fuero personal va a ser nuestra regla general. Va a ser lo que siempre digamos de primerazo. Perfectamente podría ser su siguiente tatuaje, no hay problema. Ojo con esta regla. Usted demanda en el domicilio del demandado. Si yo le pregunto en un preparatorio rápidamente, ¿dónde presenta la demanda? El domicilio del demandado. ¿Sí? Rápidamente, en el domicilio del demandado. Esa es la clave. En el domicilio del demandado. Básicamente la ley dice, si yo voy a joder a Luis, lo jodo en la casa. Esa es la regla. Para evitar la zorrada que yo les dije, ¿sí o no? Que como yo sé que Sergio entonces está apretadito, voy y demando en San Andrés. No, yo lo tengo que ir a demandar a su casa, men. A su casa. ¿Para qué? Para que usted le quede fácil defenderse. Es una garantía que te da la ley. De que si alguien te va a joder, te jode en tu casa. Entonces, tenés más oportunidad de defensa. Te queda más fácil. ¿Cuál es el problema? Que si ustedes se acuerdan de personas, las personas pueden tener más de un domicilio. El domicilio como atributo de la personalidad dice que es el lugar de habitación donde se tiene el ánimo de permanencia, la casa. Pero que también puede ser el asiento principal de los negocios, o sea, el trabajo. Entonces yo puedo demandar a una persona en la casa o en el trabajo. Siempre y cuando sea domicilio de esa persona, no hay problema. Estamos cumpliendo con la regla. ¿Listo? No hay problema. Pero hágame el favor. Cuando un profesor de derecho le ha dicho a usted, esta es la regla general, y a continuación no le dice cuál es después de la regla general, que es lo que le dicen a uno siempre, 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 ¿la qué? La excepción. La excepción. La excepción. No existe sobre la faz de la tierra un profesor que le diga la regla general y que ahí se acabe la clase, ya, y nunca, ya, ese se cerró la materia, ya. No, tiene que ser que se murió de un infarto ahí el viejo. Y el sustituto llega. Y la excepción es tan, porque todas las reglas generales tienen excepción. Excepciones de nuestra regla general, que es el domicilio del demandado. ¿Cuáles son las excepciones? Copie. Primera, si se trata de un proceso, perdón, de un conflicto no patrimonial con un menor de edad, se demanda en el domicilio del menor de edad. Entonces, Juanito, de 5 años,
va a demandar a su papá en alimentos. Juanito vive con la mamá en Envigado y Pedro vive en Cartagena. ¿En dónde se presenta la demanda? Envigado. En Envigado, porque ahí vive el menor. ¿Listo? ¿Por qué? Recuerden que el Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1098, dice que los derechos de los menores de edad son prevalentes y preferentes sobre los de los demás. Entonces es por eso. ¿Listo? Segunda, en los procesos de divorcio, liquidación de sociedad conyugal, cesación de efectos civiles de matrimonio católico, declaración de unión marital de hecho, la competencia se determina por el último domicilio de la pareja. Si al menos uno de los cónyuges o comtes, compañeros permanentes, si alguno de los cónyuges o comtes lo conserva. Si cada quien se fue para su casa, ahí sí no, la regla general, domicilio del demandado. Pero si al menos uno de los dos cónyuges o compañeros permanentes conserva el domicilio de la pareja, ahí donde vivía la pareja. Tercera, los procesos contra la nación se demanda en el domicilio del demandante. ¿Por qué? La nación está en todas partes. La nación está en todo el territorio. Entonces usted puede demandar en el domicilio suyo. Lo mismo se aplica para entidades del orden nacional, como por ejemplo la policía. En ese caso, uno puede decir que la sede principal de la policía queda, pues por decir algo, en Bogotá. Usted podría ir a demandar allá, no hay problema. O demanda en su domicilio, donde usted quiera. No hay problema. ¿Sí? No hay problema. Profe, Mm. cuando es una sucesión se demanda en el domicilio donde estuvo la persona que falleció. Pero ese lo vemos más adelante. Espera que ese es otro fuero. Ese es otro fuero aparte. Entonces todavía no nos metamos con ese. Y la última excepción es cuando se va a demandar a personas jurídicas privadas que tienen diferentes sedes o sucursales. Profe, qué pena, me repite que me... Cuando vas a demandar a personas jurídicas privadas que tienen diferentes sedes o sucursales. En ese caso, se puede demandar en cualquiera de ellas. En la sede principal o en cualquiera de las sucursales, no hay problema. Por ejemplo, ¿dónde queda la sede principal de Bancolombia? Medellín. No en Medellín, Allí en el Ciudad del Río, ahí esa es la sede al río. principal, ¿cierto?
Pero entonces, si yo tengo un problema en Bogotá, me toca venirme hasta Medellín. No, puede mandar allá. Allá hay una sucursal, allá puede mandarme. Profe, o sea que la entidad que hay paila, pues porque le toca, si tuviera aquí, no tuviera abogados allá, solo oficinas, les tocaría desplazar al doctor a Bogotá. Sí, señor. Pero la cosa es que cuando hablamos de sucursal o de sede, nos referimos a que hay presencia de la empresa y que ejerce sus funciones y que hay gente ahí. ¿Sí me entendés? Entonces, no es tan grave tampoco. Y además, pues que no me da ni poquito de pesar de Bancolombia que se gaste 20, 30 o 40 millones de pesos en un abogado, pues. O sea, no creo que... Ay, no, es que Bancolombia que pesar. Nah, jodas, esa gente tiene todo el mundo, ¿cierto? Que fuera empanadas el machetico, no se dice... ¿sí? Pero Bancolombia, para el mundo, men. Sí, medio países de eso, ¿sí? Es que Bancolombia no le pusieron por Colombia, Colombia lo pusieron por el banco, ¿sí? Dijeron, ay, mira el banco de este pueblo tan inmundo, ¿cómo le ponemos a Colombia? Sí, pues ya, marica, son los dueños de este país, ¿qué hacemos pues? Quien diga que no está diciendo mentiras bien, ¿sí? Eso es así. En el lugar equivocado. Sí, como está en la vivienda, en el lugar equivocado. Como me viste ahí, pues. Bueno, esas son nuestras excepciones. Entonces, siempre que a usted le hagan la pregunta rápidamente, la respuesta será domicilio del demandado. Ya si hay más tiempo para analizar, nos fijamos si cae alguna excepción o sí. Pero si es una cuestión así de velocidad, domicilio del demandado, porque en la mayoría de los casos va a ser así. ¿Listo? Este fuero personal, ponga la siguiente frase, enseguida se la explico. Es concurrente. Es concurrente. No es privativo ni excluyente. No es privativo ni excluyente. Es concurrente. No es privativo ni excluyente. En rima y todo. En rima. Léalo. Es concurrente, no es privativo ni excluyente. Sí. ¿Vio? Rima y es verdad. Para que vea. Ya enseguida lo miramos. Segundo fuero. El fuero real. Fuero real. Este se aplica cuando el proceso versa o se basa en un bien inmueble, en cuyo caso se demanda en el lugar donde está ubicado el bien. Por facilidades probatorias. Si el juez le toca desplazarse a hacer una inspección judicial al bien, por ejemplo, lo hace fácilmente si queda dentro de su mismo municipio, así queda por fuera. ¿Listo? Profe, pero entonces ahí en ese caso, entonces en ese fuero real, si el bien está en San Andrés, se demanda En San Andrés, sí señor. Pero ojo con esto, Luis, pilas todos. Estamos diciendo que el conflicto es sobre un bien. Bien inmueble. La liquidación de sociedad conyugal, la sucesión y la liquidación de sociedades comerciales no son este proceso. No. Porque usted en una sucesión no pelea por una casa. Usted en la liquidación de sociedad conyugal no pelea por una casa. Y en la liquidación de sociedad comercial no pelea por una casa.
Usted pelea por saber cuánto es el derecho que le corresponde sobre los bienes que conforman ese patrimonio común. Entonces usted está peleando por un derecho. En la sucesión ese derecho se llama herencia. En la liquidación de sociedad conyugal ese derecho se llama gananciales. Y en la otra se llama aporte o acción o ganancia o dividendo, como lo quiera llamar. ¿Listo? Entonces usted está peleando por un derecho y los derechos se reputan muebles. Los derechos no son inmuebles, los derechos se reputan muebles. Entonces, esos procesos no son procesos sobre bienes inmuebles. Usted está peleando por otra cosa. Usted está peleando por cuál es su derecho de herencia. Ah, pero es que lo único que hay es una casa. ¿Cuánto es tu derecho de herencia en esa casa? Porque ¿qué pasa si la casa valía 200 y el muerto debía 300? ¿Cuánto es tu derecho de herencia en la casa? Nada. Se debe todo. ¿Sí? Antes queda debiendo si no dice que fue con beneficio de De inventario. inventario. Por eso le digo, entonces usted no está peleando por una casa. Son 3 hijos y hay una sola casa. A cada uno le toca un 33.33, no una casa, un porcentaje sobre el bien. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con eso. Pero entonces, ¿de qué proceso sí estamos hablando? Estamos hablando del proceso de prescripción adquisitiva de dominio. Cuando está el poseedor que lleva 10 años y que no sé qué, va a adquirir eso. Estamos hablando de los procesos para fijar o quitar servidumbres. Estamos hablando de procesos divisorios para dividir un bien. Lanzamiento también. Reivindicatorio mejor, reivindicatorio de bien inmueble, ¿ya? Porque el lanzamiento es una diligencia que se hace dentro del reivindicatorio, ¿sí? Para recuperar el bien. ¿Listo? Pero entonces también entraría ahí. Sí, sí, ese sí. Deslinde y amojonamiento para determinar cuáles son los linderos de una propiedad. Deslinde y amojonamiento. Y expropiación. Ojo que dije expropiación, no extinción de dominio, que son dos cosas diferentes. Extinción de dominio era con lo que yo estaba chorreando las babas ayer en Canal Caracol a las 12 del día, que mostraron es que los bienes de la mafia, no sé si lo vieron. Ay, hermano. Y muestran un parqueadero lleno de Ferraris viejo y a mí me quería dar como algo. Y muestra el Juan Diego ese que tiene una voz así, y estos son los cuadros que no sé qué, y este cuadro puede valer no sé cuánto. Eso, ese proceso que le quitan eso a un narcotraficante para que el Estado se quede con él, ese proceso se llama extinción de dominio. ¿Sí? Es quitarle la propiedad porque usted la compró con plata proveniente de un delito. Entonces usted no tiene derecho a beneficiarse de un bien que lo compraste cometiendo un delito, ¿cierto? Entonces el Estado llega y dice, para acá. Listo. Entonces el Estado se queda con eso, lo subasta, se lo entrega al de buenas que tiene la plata ahí para comprarlo porque eso es más barato, ¿sí? Entonces se lo entregan y la plata el Estado se la gasta en los fines del Estado, lo que sea, ¿cierto? ¿Cómo participa uno de esas subastas? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo participa uno de esas subastas que hace el prensa. Estado de todos esos bienes? Eso lo publican en los medios de comunicación, en la prensa. Y dicen, va a haber subasta de Ferraris. ¿Listo? Pues no dicen eso, dicen que va a haber subasta. ¿Cierto? Entonces van a subastar un bien, un Ferrari. El Ferrari, el precio vale, por decir cualquier cifra, 1.000 millones de pesos. ¿Cierto? Vamos a hacer subasta empezando en 200, por decir algo. Entonces usted para poder hacer postura tiene que consignarle al juzgado el 10%. Tiene que consignar 80 millones de pesos. Para poder hacer postura. ¿Listo? Y llegados al remate, pues se remata, ¿cierto? No es como en las películas que yo doy 100, que yo 200, yo 300, yo 400. No, no, no. Es en sobre cerrado. Usted pone su cosa en un sobre cerrado, lo mete y al final revisan. 100, 150,
130, 180, 200 este güey, ya, ¿sí? Pues le quita un poquitico de emoción, pero bueno. Y a la gente, pues a los que no ganaron le devuelven la plata, no es que la plata se perdió, usted le devuelven ese 10%, ¿cierto? En estos Siempre, días hubo siempre una suma promo. hasta, o puede bajar hasta también. Casi siempre es baja hasta dúrame, porque eso empieza, se hace un avalúo del 100 y lo rematan en el 70 y si nadie se postura en el 60 y si nadie se postura en el 50 y ahí se queda, ¿sí? Entonces, si usted tiene la plata suficiente, en efectivo, en rama, usted podría hacer postura. Es una forma excelente de comprar bienes. A usted se lo entregan limpiecito, sale más barato y se pueden conseguir unos gangazos espectaculares, ¿sí? Pero hay que tener la platica ahí, ¿sí? Entonces, ¿usted quiere comprar ese Ferrari que vio ahí? Ah, que 800 millones de pesos y vale 1.000. Súper buen negocio, páguelos, men, porque le dan 5 días para pagar. Y en rama, uno debajo del otro. Profe, Dígame. yo le hago una Profe, pero preguntita. ¿Qué entidad es la que mueve ese tema? La SAE, SAE, sí. Ah, SAE, la Sociedad de Corporación Activos AE. Especiales. Exacto. Lo que antes era Bueno. el DAS, si no estoy mal. No es estupefacientes. Eso, estupefacientes. Lo que antes era estupefacientes. ¿Sí? Es eso, es esa entidad. Pero ese Bueno, no es yo el ahí, proceso del que estamos hablando. El proceso del que estamos hablando se llama expropiación, que es otro proceso. Para la expropiación no es necesario que usted cometa un delito. Delito. ¿Sí? La expropiación, por ejemplo, se da cuando el municipio necesita hacer una obra y hay una casa en la mitad. Entonces hay que comprarle a la gente y si no se deja comprar, entonces se le expropia. Le quitan el derecho real de dominio que usted tiene. El Estado le dice, matanga, dijo la changa, y se lo quitan, ¿sí? Pero, le dan una indemnización. Sí, no es que se lo quitan y no. Le dan una indemnización. La cosa es que es mejor negociar primero, ¿sí? Cuando llega el Estado, mira esa finca que tenés. Mira esa piscina, está como para pasarle 2 carriles por encima. Entonces es mejor usted negociar y decir, no, venga, ¿en cuánto me compra la finca? Porque se puede obtener de pronto un precio mejor. ¿Listo? Si usted se para en la raya, no, entonces se hace el proceso, se hace un avalúo y le hacen una indemnización. Pero Profe, Profe, eso se puede pasó en competir. Sabaneta, en Las profe, Vegas. Sí, eso no En la señor. pasa. pista de Las Vegas. Eso pasó. Lo que pasa es que esos procesos son lentos como un berraco. Sí, Profe, dígame. eso primero no se van al avalúo catastral del bien. No, con comerciales, son No. con comerciales. Pero lo que te digo, tiran el avalúo más bajitos, o sea, es mejor negociar. Mucha gente le gusta incluso comprar bienes que saben que le van a pasar el metro por la mitad porque pueden hacer buenos negocios. ¿Sí? Porque de pronto vos tenés un lotecillo pelle que la gente no lo compra porque es muy regularón, porque tiene muy quebrado, porque está muy pellecito, pero le van a pasar la vía por la mitad, entonces ya tenés comprador fijo, ¿sí me entendés? Y hay veces, hay bienes que usted lo pone a vender y pasan los siglos de los siglos, amén, sin que aparezca nadie interesado. En cambio, llega el gobierno y de una, entonces muchas veces a la gente le interesa, ¿sí? Otras veces muy pelle, pero la mayoría de las veces se pueden hacer buenos negocios. Verbo y gracia, el metro en Bogotá. Sí, no, y el metro de nosotros también, eso fue, ¿por qué el metro de nosotros se demoró tantísimo tiempo en construcción mientras se hacían esos procesos? Porque el metro de nosotros, el proyecto es como del 70, si no estoy mal, del 76 creo que era el proyecto de cuando empieza la discusión. Y cuando empieza es como en el 85, creo, me parece. creo que fue en la alcaldía de Uribe. Algo así dijeron una vez en la historia del metro, que era la Segura, alcaldía lo de que Uribe pasa lo es que que había el iniciado. proceso empieza
y entonces iban construyendo, pero mira esta casa, entonces el proceso, entonces se demoró una barbaridad mientras se lograba tener todos los predios y luego la construcción y todos los problemas pues propios de la construcción en Colombia con obras públicas que ni para qué los mencionamos, ¿cierto? Entonces se demoró mucho por eso. Y eso va a pasar con el de Bogotá también, ¿cierto? Y va a pasar con el de la 80, el tranvía ese que van a Metrocable, tirar. el tranvía. El tranvía, con ese también va a pasar algo así. Entonces, El metro ligero de la 80. sí, metro ligero, tranvía, metrocable, monorriel, yo no sé qué van a poner, bicicletas, no sé qué es lo que van a poner ahí. Sí, eso que van a tirar por ahí. Entonces, ese proceso también entra de los que son propios del fuero real, donde usted pelea por un bien inmueble. Y entonces se demanda en el lugar donde está ubicado el bien inmueble. ¿Listo? Tercer fuero. Perdón, antes de pasar. Este fuero no es concurrente. No es concurrente. Es excluyente y privativo. Eso quiere decir que si el conflicto es sobre un bien inmueble, se demanda en el lugar donde está ubicado el bien. Pero es que hay una viejita que tiene 350 años, ¿sí? Que está llevada del berraco, es una incapaz, nos da mucho de malas con la viejita en el lugar donde está ubicado el bien. Pero es que es un bebé de malas con el bebé. Pero es que es un perro, que de malas con el perro, de malas, el lugar donde está ubicado el bien, punto. Profe, entonces, ¿dónde están los derechos fundamentales? Nada de malas, donde están ubicados los bienes, ahí. ¿Sí? Sí. Malas, hombre Luis, qué malas. De malas, el lugar donde está ubicado el bien, nada más. ¿Ya? Así me duele a mí como gerontóloga, pero sí. Nada, Salió Esther Julia. Fuera con la viejita. Ahí es. Salió Esther Julia. Profe, solo faltaba Esther Julia, profe. Solo faltaba Esther Julia. No, hermano. Nada. ¿Dónde No, estoy? es que ni siquiera con el argumento, porque yo también hice esa pregunta en alguna clase y daba el ejemplo de una persona mayor con una enfermedad neurodegenerativa, un Alzheimer y la implicación que eso, cambiar de domicilio. No. De mala. Nanay, putas. Donde está ubicado el bien y punto. De malas. Lola. Lola, lo lamento mucho. ¿Listo? Entonces, ya sabe, eso significa que no es concurrente ni excluyente. Cuando yo digo que es concurrente, como el de arriba, que dije que sí lo era, quiere decir que ese fuero se puede aplicar a la misma vez que otro. Que llegados a un caso, le puede dar que usted pueda utilizar dos fueros. ¿Y qué ocurre cuando dos fueros concurren? Es decir, usted puede demandar en Envigado o puede demandar en Medellín. El demandante escoge donde le dé la gana al demandante. Siempre que los dos fueros bien correctos le den las dos posibilidades y que ellos sean concurrentes, obviamente. Como el fuero personal y el fuero contractual o el fuero instrumental, que ahorita los vemos. ¿Listo? Entonces, el fuero real no es concurrente. No es concurrente. Excluye todo lo demás. Tercer fuero. Ahora sí, tercer fuero. Ya vamos con el personal, luego pasamos al real, vamos con el tercero. Fuero, el que mencionó Luis, hereditario. Fuero hereditario. Este se aplica para determinar quién es competente para tramitar una sucesión.
¿Quién es competente para tramitar una sucesión? Y será competente el juez del último domicilio del causante. Será competente el juez del último domicilio del causante. Ojo, no el del lugar de la muerte, no el del lugar donde se otorgó testamento, ¿sí? El del último domicilio del causante. Y domicilio en persona nos dijeron que es el lugar donde tiene el ánimo de permanecer o el asiento principal de los negocios. El domicilio, como dijeron en personas. ¿Listo? No la residencia, no el lugar de la muerte. Eso es chisme. No el lugar donde se otorgó testamento, porque usted puede otorgar testamento en cualquier parte del territorio. Es más, puede otorgarlo incluso por fuera del territorio. Es el último domicilio de la persona. No donde están ubicados los bienes, el último domicilio de la persona. Hombre, que es que los herederos, que es que son menores de edad, que es la viejita, que es que el último domicilio de la persona y no más. ¿Listo? Entonces, sucesión, último domicilio. Entonces, yo tengo que preguntar dónde vivía o dónde trabajaba. ¿Listo? Básicamente. ¿Es concurrente o no? Este fuero no es concurrente, es excluyente y privativo. No es concurrente, es excluyente y es privativo. Es decir, que las sucesiones solo se pueden tramitar en el último domicilio del causante. Y entonces alguien me hizo alguna vez una pregunta y me dijo, profe, ¿y qué pasa si no sabemos cuál era el último domicilio? No sabemos el man dónde vivía ni dónde trabajaba. Ahí usted lo puede resolver preguntando dónde están ubicados los bienes. Los bienes que él dejó, ¿dónde están? Ah, en Medellín. Hay 2 apartamentos y un local en Medellín. Ese es. Porque si ahí estaban sus 2 locales, sus 3 apartamentos, pues él vivía de esa renta. Ese es su domicilio, Medellín. Y luego alguien más me preguntó, profe, ¿y si no tiene bienes? ¿Cómo para qué abro una sucesión de alguien que no tiene bienes? A nada. La sucesión es No se abre, profe. para recibir plata. Si no hay plata, no se abre el proceso. Así de fácil. ¿Sí? ¿Ya? La sucesión es para eso. No hay nada. Ah, nada. No hay que hacer nada. No, la ley no obliga a que se ¿Habrá sanee. sucesión en cero? No. No. O sea, una poner muere. Donde sí se hace es en la liquidación de sociedad conyugal. Porque los cónyuges que estuvieron casados tenían una sociedad conyugal y usted la tiene que liquidar así sea en cero. Pero hay que liquidarla para decir que esa sociedad ya no existe y ya se repartió lo que había, o si no había nada, no se repartió. Pero en la sucesión no. En la sucesión no es necesario abrirla si no hay nada. ¿Sí? Ya. Es más, muchísima gente muere sin tener nada. No se abre sucesión. Ya. Listo. Se finí. ¿Listo? Pero si hay plata, y ojalá sea harta, bastantísima, ahí sí conversamos. Es más, ya sabe que me llama y listo. Ojalá sean de hartos millones de dólares. Bien sabroso. Una raquera. Ponemos la llamada. Uy, Ave María, llamada a un amigo ahí mismo. ¡Tin! Y entonces, este fuero, nada, no concurre. Vamos para el cuarto, ¿cierto? Cuarto.
Fuero instrumental. Fuero instrumental. Este fuero determina la competencia por el lugar de ocurrencia de los hechos. Por el lugar de ocurrencia de los hechos. Dado que el legislador estima que de esta manera se facilita la actividad probatoria. Les gusta mucho en el penal, por ejemplo. Si el homicidio ocurrió en Medellín, se usa en Medellín. ¿Sí? En penal gusta mucho. También es muy utilizado en los procesos de responsabilidad civil extracontractual. El lugar donde ocurrió el accidente, ahí se demanda. También gusta en laboral, donde se desempeñan las labores. Ahí. Entonces, la clave con este fuero es que nosotros miramos dónde ocurrieron los hechos. Y ese será el juez competente. Porque facilita la actividad probatoria. Vamos a decir que es un choque. Y en el choque estamos diciendo que hay un árbol cubriendo el pare. Por lo tanto, la persona no podía verlo. Hombre, hay que hacer una inspección judicial y que el juez vaya y se pare en la calle y diga, a ver, ¿cuál es el pare? A verlo ahí. ¿Y el árbol? Ah, eso sí no deja ver es nada, men. Listo. Facilita la actividad porque yo puedo desplazar hasta allá. Entonces, esa es la idea. No en todos los procesos hay que hacerlo, pero si hubiera que hacerlo, pues es más fácil. Entonces, es por eso. Este fuero sí es concurrente. No es privativo ni excluyente. Entonces, ¿con qué concurre? Con el fuero personal. ¿Cómo? Luis, domiciliado en Envigado. y Sergio, domiciliado en Caldas. Caldas, sufren un accidente en Itagüí. Luis va manejando y se choca con el carro de Sergio. Sergio va a demandar. Entonces, en ese caso en específico, Sergio, al hacer el estudio, le da factor subjetivo. Es una persona natural, entonces nos vamos jurisdicción ordinaria. Factor objetivo, la naturaleza del asunto es civil, es un conflicto entre dos personas basados en una responsabilidad civil extracontractual. Es un proceso civil. Cuantía, ¿cuánto le valió el arreglo del carro? Lo que pasa es que Sergio, ahí donde usted lo ve, tiene una camioneta Mercedes. Como la que tiene J Balvin. Espectacular. ¿Qué importarle hasta el agua? Vale 650. Una belleza, espectacular. Sí, no, eso sí, no se le consigue ni el aire para las llantas, pues, pero es espectacular. ¿Sí? Marcelo me chocó una de esas esta semana. Con Ay, su no jodas, ¿es en serio? Sí, Ay, ay. Oh, volvete serio, hombre. Y apuesto que le dañó una direccional y va al taller y le dice, ¿cuánto vale la direccional? Esa dirección. No, a ese carro No, no eso es le pérdida pasó total. nada. Se le dañó No, la a ese dirección carro no le pasó total. nada. 650 millones. Pérdida total ya. ¿Sí?
O si no le dicen, esa direccional hay que traerla de Alemania. No, lo único que le Es daño fue esta- la tapa de la llanta de repuesto, esa que tiene atrás así de Ah, en la Mercedes. tapa de la llanta. Esa no hay La que tapa de la traer. Esa llanta hay de que traer las repuesto. de Arabia Saudita. Ese es Ahí con le uno, quedó metida la tapa del bumper, ahí le quedó metida la tapa del Renault. a ver, del Renault, ay, Dios mío. Y ¿Se ha imagina puesto el de la aseguradora? De la sí, aseguradora que hay que choca traerla de no sé ¿qué? dónde, se demora tanto, eso es de un material que no se consigue sino en la luna y ya no van a la luna la gente, ¿sí? Entonces esa tapa no vale sino 68.344.000 sin IVA ni mano de obra, ¿sí? Son Le unas puede, cifras. dejar, le puede dejar el Renault y le queda viendo plata. Listo. Entonces Sergio va a demandar mayor cuantía, o sea que Sergio... Entonces ya tenemos juez de la jurisdicción ordinaria, civil, mayor cuantía, civil del circuito. ¿De dónde? Entonces Sergio puede aplicar dos fueros. El primero sería el fuero personal, domicilio del demandado. ¿Dónde está domiciliado Luis? En Envigado. Entonces Sergio puede demandar ante el juez civil del circuito de Envigado. O puede aplicar el fuero instrumental en el lugar donde ocurrieron los hechos. Entonces puede demandar ante el juez civil del circuito de Itagüí, el lugar donde ocurrió el hecho. Sergio, ante esa dualidad, porque los dos análisis son correctos y los fueros son concurrentes, él está en la posición de escoger dónde le gustaría más llevar el proceso. ¿Sí? Y usted puede escogerlo como le dé la gana. Ah, que Itagüí me queda más cerquita. No, es que a mí me gusta más Envigado. Sí, no, me gusta más Itagüí. No, en fin, donde quiera. ¿Sí? Pero hay una pregunta. Dígame. Sigamos con el mismo caso, pero cambiamos de personaje. Es un accidente, dos carros. Maluma. Lo que estamos mirando es la parte civil, Sí. pero en la parte penal también el proceso se va para el juez penal del circuito por irse el civil también al circuito, o para dónde sería el proceso. Ahí como en penal no hablamos de cuantía, sino que hablamos Exacto. de factor funcional, tenemos que ver cuál es el delito. Si hubo homicidio culposo porque la persona lo atropellaron y falleció, pues entonces eso es del circuito, ¿sí? Pero si solamente hubo unas lesiones personales leves, pues sería del municipio. Pero tenemos que irnos al código, a la ley 906, que es el Código de Procedimiento Penal, para determinar, dependiendo de cuál es el delito que se va a imputar, cuál es el juez al que le corresponde, de qué categoría, si es municipal, circuito o cualquier otro juez, ¿cierto? Entonces, dependiendo del delito. Ahí se aplica homicidio culposo, si es homicidio culposo, se va al del circuito. Sí, estoy casi seguro que sí. ¿Sí? Lo que pasa es que como yo no litigo tanto en penal, entonces no litigo tanto, no litigo en penal. Nunca en mi vida he llevado nada y no lo quiero llevar. ¿Sí? Lo que necesito son amigos penalistas, por si alguna vez le cae a uno un proceso, uno dice, hey Luis, hay un proceso aquí buenísimo, te lo tiro, me das comisión, ¿ya? Listo. Pero yo nunca he llevado, entonces no te puedo decir a ciencia cierta porque no es mi área de expertise. Había que meterse al código y revisar que sí sea así. Entonces, en ese evento se determina de esa forma. Entonces, cuando tenemos dos fueros concurrentes, el demandante escoge el que más le guste, si demanda aquí o demanda acá, donde a la persona le guste más, el demandante. Y usted puede mirar cosas de estrategia, por ejemplo, aquí se demoran más que acá, en este lado los jueces son más rápidos o son mejores, o por ejemplo, en este lado hay más facilidades para llegar, ¿sí? No me tengo que desplazar tan lejos, usted escoge lo que usted quiera, ¿ya? Y nos queda faltando el fuero contractual. Ese sería el quinto. Profe, ¿el fuero qué, perdón? Sí, Contractual. contractual, el quinto, sí.
En este vamos a determinar la competencia por el lugar que se haya pactado para dar cumplimiento al contrato. El lugar que se haya pactado para dar cumplimiento al contrato. Ejemplo. Lady y Marta pueden celebrar un contrato de promesa de compraventa sobre un bien inmueble, ¿sí? Y ellas dicen, vamos a celebrar la compraventa en Medellín el 19 de octubre a las 2 de la tarde. Notaría Quinta de Medellín. Entonces, ese contrato va a cumplir sus obligaciones en un lugar determinado, en el lugar de cumplimiento del contrato, ¿ya? El que se pactó entre las partes. Primera acepción. O la segunda acepción de este fuero es cuando se va a acudir a un tribunal de arbitraje. Para usted acudir a un tribunal de arbitraje, usted lo debe hacer con una de dos formas. Con un pacto arbitral o con una cláusula compromisoria. Un pacto arbitral es un contrato independiente que las personas firman y su única finalidad es renunciar a la jurisdicción y comprometerse a acudir a un tribunal de arbitraje. Entonces, cuando se firma un pacto arbitral, las personas renuncian a la jurisdicción ordinaria y pactan ir al tribunal. Si usted demanda ante un juez normal, ese juez no tiene jurisdicción, porque ese pacto arbitral le permite a las partes renunciar a la jurisdicción y comprometerse a ir al tribunal de arbitraje. Entonces, en esos casos, si hay un tribunal de arbitraje, el tribunal se vuelve competente por ese fuero contractual, porque las personas pactaron que se iba a demandar en ese tribunal. Pero hay muchos tribunales, entonces usted puede decir efectivamente cuál tribunal y el de dónde. Cámara de Comercio Aburrá Sur, Medellín. Ahí hay que ir. ¿Listo? Ese es el punto 1. Se celebra un pacto entre las dos personas. La finalidad de ese contrato es, negro, ve, no resolvamos este conflicto ante la jurisdicción ordinaria que se nos demora toda la vida, que los procesos son públicos y nos interesa que esto se mantenga reservado, por ejemplo, entre empresas, ¿sí? Entonces veníamos para allá, fuera de eso es más rápido, etc. O la segunda forma es con una cláusula compromisoria. La cláusula compromisoria es una cláusula dentro de un contrato que ya existe. Así como en el contrato existe cláusula primera, objeto. El objeto de este contrato será la compraventa de un bien. Cláusula segunda, precio. El precio fijado para la... ¿Sí? Así como hay ese número de cláusulas, hay una adicional que se llama cláusula compromisoria. ¿Y qué hace esa cláusula compromisoria? Que las personas dicen, si surge algún conflicto en ejecución de este contrato, renunciamos al juez y vamos al tribunal. ¿Listo? Eso lo pactan muchísimo las empresas.
Por lo que les digo, para las empresas el tiempo es dinero, entonces que un proceso se demore más es perder plata, entonces ellos prefieren pagar ante el tribunal de arbitraje que salga más rápido. Fuera de eso, los tribunales de arbitraje son procesos privados, en cambio el otro es un proceso público que cualquier persona puede ir. Entonces imagínate que estamos discutiendo la fórmula de la Coca-Cola, ¿sí? No nos interesa que eso se sepa, ¿ya? O estamos discutiendo una indemnización y a nosotros no nos interesa que la gente sepa cuánto le pagamos de indemnización a Pedro porque después nos van a pedir en futuros procesos a partir de esa indemnización que hicimos. Eso es súper común. Entonces, vamos a ese tribunal de arbitraje. Además, pues de que es más rápido y todo lo que vos querás, pero hay que pagar, ¿cierto? Entonces es muy común con las empresas. Profe, Dígame. la cláusula compromisoria solamente se puede pactar para eso, para definir si se van a la ordinaria o al arbitraje. No puedo pactar otras cosas ahí en la cláusula. No, pero como usted tiene todo el contrato, usted en el contrato pacta lo que le da la gana y le agrega la cláusula. ¿Sí? No todos los contratos la tienen. Es más, es raro que un contrato la tenga porque nosotros estamos acostumbrados a los contratos entre personas, ¿sí? Entre personas naturales. Pero lo que le digo, los contratos entre personas jurídicas, entre empresas, sí es mucho más común esa clase de contratos, de cláusulas. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes han visto que Apple y Samsung se la llevan así. Falso de toda falsedad. Usted coge un iPhone y lo destapa por dentro y muchos componentes son Samsung. Que la batería, que las pantallas, que, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que ellos tienen un montón de contratos, entonces vos me haces esto, pero no puedes hacer esto, y si haces esto, aquello, son unos contratos enormes, unas cosas gigantescas. Y dentro de esos contratos hay cosas como donde tengamos que discutir sobre esto, que tenga secretos, entonces nos vamos para allá. Si no hay que discutir eso, entonces nos venimos para acá, ¿sí? Dependiendo de la circunstancia. Entonces ustedes han visto que hay unos procesos que se dan entre esas empresas gigantes en tribunales normales. Y hay otros que ni siquiera nos enteramos que se dan en tribunales de arbitraje. ¿Ves? Entonces, eso es. Entonces, este fuero contractual es concurrente. Es concurrente con los otros, al igual que el personal y el instrumental. Es decir, que en un determinado caso, yo podría escoger si demando por el personal, demando por el contractual o demando por el instrumental. Cualquiera de los tres, yo escojo. ¿Listo? Así es. Entonces, el caso era que Lady y Marta van a celebrar un contrato de promesa de compraventa y que en ese contrato establecieron que la compraventa se va a firmar el 19 de octubre a las 2 de la tarde en Medellín. Y resulta que Lady se mama del negocio. Y Marta dice, lo siento, pero entonces yo voy a cobrar la cláusula penal. El 20% de la obligación. ¿Listo? ¿Cómo así? Sin que se haya firmado la compraventa. No, la promesa apenas. Todavía no se ha firmado. No se ha firmado la promesa. Y sin no, la promesa ya se firmó. La que no se ha firmado es la compraventa. ¿Ya? Ok. Entonces, Marta, ¿dónde puede demandar? Punto 1. Domicilio del demandado. Entonces, Lady, ¿dónde está demandada? ¿Dónde está domiciliada, perdón? En Envigado. En Envigado. Punto 1. Punto 2. El contractual que dijimos que se iba a demandar, se iba a cumplir, perdón, el contrato en Medellín. Entonces, Marta escoge si demanda en Medellín o demanda en Envigado. Donde ella prefiera. Ella dice, no, esos juzgados de Medellín son eternos, entonces vámonos para Envigado. No, eso Envigado eso es una mafia muy brava, no, vámonos para Medellín. No, es que en este el parqueadero queda muy lejos. No, es que en este queda muy cerquita. No, pues que abajo venden unas empanadas que, o sea, yo tengo que salir de ese estrés de una cosa y me compro una empanada de esas brutales allí. Lo que usted quiera, la razón que usted quiera. Los dos concurren, usted escoge. ¿Sí? Entonces cualquiera de los dos. Yo en ese caso preferiría Envigado, me queda más cerquita, el parqueadero está al lado, lo de las empanadas no es mentiras, ahí las venden, ¿sí? Profe, usted dice que le jala la empanada en forma. Más que las empanadas son ricas, ¿quién dijo que no? Bueno, o sea, las empanadas son chéveres, ¿para qué? No nos digamos mentiras, ¿sí? Sí, profe, sí, y el machetico lo mejor.
Sí. Y si le No, echa Hay, ají, hay unas más ricas en el Parque Envigado, se llama El Portoncito Paisa, vea. Publicidad no ¿Y a pagada. dónde quedan, profe? Espectacular. ahí junto El al parque. parque, el parque. Separa usted el parque Sí, con la iglesia a su espalda. sí. La esquina de allá, a su derecha. Ah, toda la Iglesia esquina a del su espalda, semáforo. en esa esquina. Es un Del occidente. localcito así, como parece un Sí, cuarto útil. Y eso mantiene así de gente, hermano, eso es así. sí, sí, sí. Que Y no dan las al salsa lado de la pues ahí rosada. esquina del tienen guarro. la fritadora esa que las fritan como en aceite de transmisión, porque eso es un aceite negro ahí, pero eso es lo que le da el sabor propio. Sí, eso cuando le cambian el aceite a los buses lo Profe, echan. yo soy muy buen cliente de allá, con naranjadas deliciosas. Cuchi, profe, qué cuchino. Espectacular. Ah, vaya y mire, diga si no. Vaya, pruebe la lady, sí, sí. O con Sí, una pero es que el uva bien aceite, helada. es que el aceite de los buses, fuchi. Vea, eso, vea. Y Espectacular. si le echa ají, profe, si le echa ají, No, no, la O buena es con lo que limón. sea mono, solas, así. Lo que sí, que no estén calientes, porque eso caliente. Muy no saben maluco, sí, nada, sí. Vea, espectacular. Entonces yo, ¿dónde demandaría? En Envigado sale uno de audiencia, se toma su empanadita y se va para la casa. Sale, sabroso. Ya sabe, tip. ¿Sí? Claro que no nos digamos mentiras. Afuera de la Alpujarra, en Medellín, venden unos almuerzos buenos y baratos. Afuera en esa vía donde están los parqueaderos. por Carabobo. Sí, sí, señor. Por ahí hay un restaurante chino más bueno que un berraco. Una Metrocentro. ratita teriyaki, vea, espectacular. El Metrocentro, profe. Mm, sí, también por ahí hay una pescadería rica, también es rico. Profe, Vale la no, pena no también. va a comer Lady ahora, con los comentarios suyos. Ay, pero que no vas a ver que lo que le dicen a usted que es jamón es rata, pues en el aceite, en el arroz chino. Eso es ratica, a veces se ve la cola y todo. Rico. Claro. Pero es mejor no saber. Hombre, se comieron un murciélago y nos dieron la enfermedad esta, nos van a comer una rata. Ya sabe que cuando vaya por la calle, por un restaurante chino y vea una rata, usted se arrodilla y da gracias a Dios, porque sabe que no hace parte del menú. Si está por ahí, no hace parte del menú. Preocúpese si usted va y jamás ve una rata. Usted sí dice, negro, aquí, güey. Y ese es el bueno. Se nota que Lady no ha salido. El de rata es el propio, ¿sí o no? Ese es el propio. El de rata, vean. Espectacular. Muy bien. Es como el chuzo de rata. El chuzo de rata también es propio. Ah, el del estadio, una verdad que El estadio. O las carnes del hospital. Ah, Ah, ¿yo? Ah, luego que no. les falta Ah, calle, profe, les falta calle. Ah, luego que no. Luego que no. Bueno, entonces, ya tenemos esos fueros. Nos queda faltando uno. Ese lo vemos en la clase siguiente, que es el fuero de conexidad. Entonces, en la clase siguiente cerramos con el último fuero, PAN, y nos metemos a hacer ejercicios, que es la clase del lunes. Y ya el martes llega usted como una cuchilla al examen. ¿Listo? Muchachos, Oiga. muchas gracias por la atención. Nos vemos entonces la otra semana. Profe, Oye, muchas gracias. profe, muchas Profe, una gracias. preguntita. Ah, profe, no se olvide ¿Cuándo montar monta la clase? Profe, por Ya, favor, ya, no se olvide. Ya enseguida la Una monto. feliz noche para todos, profe. La- Gracias. Listo, profe. La Muchas clase- gracias. Corral, le invitó Machuso. La monto enseguida. Lo voy a invitar Listo, a profe, carne del gracias. hospital, la carne de muerto. Llama a Lady. Ay, no, Esther, no. ¿qué? ¿Cómo muerto de 3 días a Esther? No, Bueno, Lady, ¿qué chao. más? Chao. Punto. No, profe, hasta luego, gracias.